Una semana después de perder mi trabajo, firmé un contrato de $25 millones y regresé a casa para contárselo a mi esposa. Pero cuando abrí la puerta, vi a mi esposa besando al mismo jefe que me había despedido, en nuestra cama. Los padres de mi esposa dijeron que me lo merecía. Días después, mi esposa y su nuevo amante se burlaron de mí en una fiesta. Pero cuando vieron quién estaba junto a Moepsilon, su amante gritó: «Oh, Dios mío, es lo que dicen de la vida cuando te golpea estando ya en el suelo». Bueno, al parecer la vida no recibió el memo de que yo ya estaba tirado en el pavimento comiendo tierra como si fuera mi última comida. Mi nombre es Adrien Blake, y a la madura edad de 34 años, he dominado oficialmente el arte de que el universo se ría directamente en mi cara. Imagínate esto, hace exactamente 7 días, estaba sentado en la oficina esquinera de Charles Mercer en Harrison Tech, viendo a ese bastardo engreído despedirme como si fuera un becario al que hubieran pillado robando post-its. El tipo tuvo la audacia de recostarse en su silla de cuero, la que probablemente costó más que mi alquiler mensual, y soltar su pequeño discurso sobre recortes presupuestarios y optimización de operaciones. Sí, claro. Más bien optimizarme a mí fuera de la puerta porque mi IA de logística hacía que sus sistemas anticuados parecieran pertenecer a un museo junto a teléfonos de disco y máquinas de fax. Nada personal, Adrien, dijo Heath, sin siquiera molestarse en levantar la vista de la pantalla de su computadora. Nada personal. El tipo había estado persiguiéndome desde que presenté la idea que podría revolucionar toda su gestión de la cadena de suministro. Pero bueno, ¿qué sabía yo? Yo solo era el tipo que se había estado matando a trabajar durante 3 años, trabajando los fines de semana, saltándose cenas familiares, prácticamente viviendo en esa oficina como una especie de ermitaño corporativo. Así que allí estaba yo, saliendo de Harrison Tech con mi triste cajita de cartón con mis pertenencias personales. Ya sabes, el clásico kit de inicio del empleado despedido, una taza de café, algunos bolígrafos que probablemente no funcionaban y una planta que ya estaba medio muerta por la tortura de luz fluorescente que llamaban oficina. Cosas realmente dignas. Pero aquí es donde la vida decidió jugar su juego favorito: vamos a molestar la cabeza de Adrien hasta que no sepa si reír o llorar. Porque exactamente una semana después de ser despedido, estoy de pie en el vestíbulo con suelo de mármol de Medpere Corp, estrechando la mano del mismísimo Julian Cross. Sí, ese Julian Cross, el CEO que es básicamente el niño mimado de la industria de la salud, y firmando un contrato que hizo que mi cuenta bancaria bailara de alegría, $25 millones. Deja que eso asimile por un minuto. 25 millones de malditos dólares por la misma IA de logística que Charles había desestimado como la pizza sobrante de ayer. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla y servirla en una cena. Harrison Tech, la compañía que básicamente me había dicho que me fuera a paseo, ahora estaba desesperada por poner sus manos sucias en mi diseño. No directamente, por supuesto, porque eso requeriría admitir que habían cometido un error colosal. En cambio, estaban tratando de trabajar a través de Medpere, con la esperanza de licenciar mi tecnología a través de un acuerdo secreto. Julian Cross, bendito sea su corazón capitalista, vio a través de ellos. Adrien, había dicho, ajustándose su traje de $5.000 como si nada. Lo que has creado no es solo innovador, es revolucionario. No necesitamos el permiso de Harrison Tech para cambiar el mundo. Y así, pasé de perdedor desempleado a multimillonario de la noche a la mañana. El sueño americano, cariño. Excepto que nadie menciona que a veces se siente más como un sueño febril donde no estás seguro de si estás ganando o perdiendo la cabeza. Caminando a casa desde esa reunión, tenía el contrato guardado de forma segura en mi bolso de mensajero como si fueran códigos de lanzamiento nuclear. Mi cabeza daba vueltas con todas las formas en que le iba a dar la noticia a Melissa. Mi esposa, Dios, incluso pensar en ella hacía que mi pecho se contrajera de anticipación. Iba a enloquecer de la mejor manera posible. Ya me la imaginaba con la cara iluminada, tal vez haciendo ese pequeño chillido que solía hacer cuando empezamos a salir. Diablos, tal vez finalmente podríamos permitirnos esa casa en Cherry Creek que ella había estado mirando, la de la cocina elegante y los armarios empotrados más grandes que la mayoría de los dormitorios de la gente. Estaba ensayando mi gran discurso de revelación, y ya sabes, practicando cómo soltaría la noticia casualmente como si nada. Ah, por cierto, cariño, ¿recuerdas que me despidieron la semana pasada?
Bueno, tengo una historia graciosa. Incluso estaba pensando en parar a comprar champán, tal vez esas fresas caras que le gustan, para que fuera una celebración para recordar. Pero la vida, esa magnífica bastarda, tenía otros planes. Abrí la puerta de nuestro dormitorio, listo para compartir la mejor noticia de nuestro matrimonio, y en su lugar obtuve un asiento de primera fila para la peor traición de mi vida. Allí estaba mi esposa, mi supuestamente amorosa y devota esposa, besándose con el maldito Charles Mercer en nuestra cama, la cama en la que había estado durmiendo durante 3 años, la de las sábanas estúpidamente caras que ella había insistido en que necesitábamos de esa boutique del centro. Se quedaron inmóviles como ciervos en un faro, pero no de la manera que cabría esperar. No hubo forcejeos, ni explicaciones de pánico, ni intentos desesperados de cubrirse. Simplemente se detuvieron como si los hubieran sorprendido haciendo algo mínimamente inconveniente, no destruyendo todo mi mundo. Las carpetas del contrato se me cayeron de las manos, los papeles se esparcieron por nuestro suelo de madera como confeti en la peor fiesta del mundo. Documentos legales por valor de $25 millones mezclados con las pelusas de polvo debajo de nuestro tocador. Y todo lo que pude hacer fue quedarme allí como un idiota tratando de procesar lo que estaba viendo. Los ojos de Melissa se encontraron con los míos. Y aquí está lo más sorprendente, no parecía culpable. No parecía avergonzada, ni arrepentida, ni siquiera remotamente incómoda. Parecía molesta, como si la hubiera interrumpido en su programa de televisión favorito o la hubiera sorprendido durante una llamada telefónica importante. Su cabello rubio perfectamente peinado ni siquiera estaba despeinado, lo que de alguna manera hacía que todo fuera aún más insultante. Charles, ese pedazo de basura engreído, en realidad tuvo la desfachatez de sonreírme. Este tipo, el mismo tipo que me había despedido hacía una semana, que se había sentado detrás de su gran e importante escritorio y básicamente me había dicho que no valía nada, ahora estaba desparramado en mi cama como si fuera el dueño del lugar. Deberías haberlo visto venir, dijo, su voz goteando con el mismo tono condescendiente que había usado cuando me despidió. Como si todo esto fuera parte de un plan maestro que yo había sido demasiado estúpido para descifrar. ¿Y sabes cuál era la parte realmente retorcida? Estando allí, en mi propio dormitorio, viendo a mi esposa y a mi antiguo jefe destruir mi vida en estéreo, todo en lo que podía pensar era en ese contrato en el suelo. $25 millones de vindicación esparcidos como sueños rotos por la alfombra. El momento del universo era perfecto o perfectamente cruel. No podía decidirme. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que te levantas pensando que las cosas no pueden ir peor y luego la vida dice, sostén mi cerveza y mira esto? Sí. Bueno, bienvenidos a mi martes por la mañana, cortesía del circo de la familia Green. La llamada llegó exactamente a las 8:47 am. Lo sé porque estaba mirando mi teléfono como si mágicamente pudiera transportarme a una dimensión diferente donde mi esposa no estuviera acostándose con mi exjefe. La voz de Harold Green retumbó a través del altavoz con toda la calidez de una auditoría fiscal. Adrien, tienes que venir a la casa. Ahora. Necesitamos discutir esta situación. ¿Situación? Así es como lo llamábamos ahora. No adulterio, no traición, no la implosión completa de mi matrimonio, solo una situación, como un problema de fontanería menor o una multa de aparcamiento. La familia Green siempre había sido maestra en reempaquetar la realidad en algo más aceptable para sus delicadas sensibilidades. Así que allí estaba yo, conduciendo mi destartalado Honda Civic por las puertas de su finca en Cherry Hills Village, sintiéndome como si estuviera entrando en territorio enemigo. Y déjame decirte, la mansión Green era el tipo de lugar que gritaba, tenemos más dinero que Dios y queremos que todo el mundo lo sepa. 8 dormitorios, 12 baños y suficiente mármol para poner celoso a un emperador romano. El camino de entrada era más largo que la calle entera de la mayoría de la gente, bordeado de setos perfectamente cuidados que probablemente costaban más de mantener que mi salario anual en Harrison Tech. Aparqué entre el Bentley de Harold y el Mercedes de Patricia. Mi Honda parecía un clip oxidado al lado de un par de relojes Rolex. Un mensaje realmente sutil, amigos. Podrían haber puesto un letrero de neón que dijera, no perteneces aquí, campesino. La puerta principal era una de esas masivas monstruosidades de roble que requerían ambas manos y un entrenador personal para abrir correctamente. Antes de que pudiera siquiera tocar, se abrió para revelar a María, su ama de llaves,
quien me miró con una mezcla de lástima y pobre bastardo. Ella siempre había sido amable conmigo, probablemente porque reconocía a un miembro del club de la gente que trabaja para vivir. Están en la biblioteca, susurró ella como si me estuviera dirigiendo a un funeral, lo cual, seamos honestos, podría no haber estado muy lejos. La biblioteca, por supuesto, porque nada dice estamos a punto de destruir tu vida, como hacerlo rodeado de libros con tapas de cuero que nadie ha leído realmente. Harold Green coleccionaba primeras ediciones como algunas personas coleccionan cromos de béisbol, excepto que su afición venía con mucha más pretensión y mucha menos diversión. Los encontré exactamente donde cabía esperar. Harold, bebiendo un vaso de bourbon a las 10 de la mañana como un cosplayer de caballero sureño, y Patricia, haciendo sonar su collar de perlas como si fueran cuentas de oración. Llevaba uno de esos atuendos que gritaban, compro en tiendas que no tienen etiquetas de precio, todo telas de color crema y zapatos que probablemente costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Adrien, dijo Harold sin levantarse, señalando una silla frente a ellos como si yo estuviera solicitando un trabajo. Siéntate. No, por favor, siéntate o toma asiento, solo siéntate, como si yo fuera un perro que había aprendido un truco nuevo. Muy elegante, Harold, tus lecciones de etiqueta del club de campo realmente valieron la pena. Me quedé de pie, principalmente porque sabía que les molestaría, pero también porque sentarse se sentía demasiado como rendirse. Supongo, dije, cruzándome de brazos, que me llamaron aquí para explicar por qué su hija se está acostando con mi jefe en mi cama. Esto debería ser bueno. La cara de Patricia se torció como si acabara de morder un limón envuelto en decepción. ¿Cómo te atreves a hablar así de Melissa? Es nuestra hija y se merece algo mejor de lo que tú le has dado. ¿Mejor de lo que yo le he dado? Me reí y me salió más cortante de lo que pretendía. ¿Te refieres a amor, respeto y 3 años de mi vida? ¿O estamos hablando del contrato de $25 millones que acabo de firmar? Porque estoy bastante seguro de que eso cuenta como darle algo. El vaso de bourbon de Harold se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. ¿Qué contrato? Oh, eso fue rico. Ni siquiera sabían de Metasphere todavía. Melissa no se había molestado en mencionar ese pequeño detalle durante su reunión familiar. Probablemente demasiado ocupada planeando su próxima cita romántica con Charles como para informar a sus padres sobre mi repentina resurrección profesional. El que me hace valer más que el salario anual completo de Charles Mercer, dije, observando sus caras como si estuviera estudiando una clase magistral de shock y confusión. Curioso cómo funciona el tiempo, ¿verdad? Pero Patricia, bendito sea su frío y calculador corazón, se recuperó más rápido que un político durante un escándalo. Agitó su mano manicurada como si estuviera espantando una molesta mosca. El dinero no te hace un hombre, Adrien. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para Melissa. Charles es un hombre de verdad, un proveedor. Tiene pedigrí, clase, un futuro. ¿Pedigrí? En realidad dijo pedigrí, como si estuviéramos hablando de caballos de carrera en lugar de seres humanos. Siempre había sabido que Patricia era una snob, pero escucharla hablar de su yerno como si yo fuera una especie de error genético realmente me hizo entender. Un proveedor, respondí. ¿El tipo que me despidió la semana pasada porque se sintió amenazado por mi éxito? ¿Esa es su idea de proveedor? Un hombre que roba las esposas de otras personas porque no puede arreglar su propia vida. Harold golpeó su vaso con la fuerza suficiente para hacer chapotear el bourbon. Cuida tu tono, muchacho. Estás en nuestra casa, muchacho. Yo tenía 34 años, acababa de firmar un contrato multimillonario, y este fósil me estaba llamando muchacho. La falta de respeto era tan espesa que se podía untar en tostadas y servirla en su próximo almuerzo de caridad. Tienes razón, dije, mi voz volviéndose más fría por segundos. Estoy en su casa. La casa donde criaron a una hija que piensa que los votos matrimoniales son más bien sugerencias. La casa donde le enseñaron que la lealtad es opcional y la integridad es para la gente pobre. Fue entonces cuando escuché el clic de unos tacones en el mármol y Melissa apareció en el umbral como si estuviera haciendo una gran entrada en un baile de debutantes. Pero no estaba sola. ¿O no? Eso habría sido demasiado simple. Charles estaba justo detrás de ella, con la mano apoyada en la parte baja de su espalda como si fuera su dueño.
La vista de ellos juntos me golpeó como un puñetazo en el estómago de nuevo. Melissa llevaba un vestido que nunca había visto antes, algo caro y ajustado que gritaba, «Estoy disponible y soy cara». Era un atuendo verde esmeralda que probablemente costaba más que mi coche, y ella brillaba absolutamente con el tipo de felicidad que proviene de humillar públicamente a tu futuro exmarido. Alrededor de su cuello había un collar de diamantes que captaba la luz cada vez que se movía, enviando pequeños destellos por la habitación como una bola de discoteca hecha de pura arrogancia. Charles lucía igualmente engreído, vestido con uno de esos atuendos casuales pero caros que probablemente costaban más que mi coche. Su mano en la espalda de Melissa no era solo posesiva. Era una declaración de guerra. Un dedo medio visual dirigido directamente a mí. «Adrien», dijo Melissa, su voz goteando una dulzura falsa. «No esperaba verte aquí». «Sí, bueno, tus padres pensaron que deberíamos tener una pequeña charla sobre tu reciente cambio de carrera». Sus ojos se entrecerraron, y por una fracción de segundo, vi un destello de la verdadera Melissa, la que había estado planeando esta traición mucho antes de ayer. «¿Mi qué?» «Tu nuevo trabajo como la pieza lateral de Charles. Aunque, supongo que ahora es más bien un ascenso, ya que has pasado de esposa a amante a ¿qué exactamente? ¿Novia trofeo?» La habitación quedó en un silencio sepulcral. Patricia jadeó como si acabara de cometer un asesinato en la iglesia. La cara de Harold se puso de un tono de rojo que probablemente no era médicamente aconsejable. Pero Charles solo sonrió más ampliamente. «Felicidades, Adrien», dijo, su voz suave como aceite de serpiente. «Finalmente lo descubriste. Solo te tomó 3 años. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdad que dolía más que cualquier otra cosa. Todos estaban en el complot. Cada uno de ellos. Esto no fue una aventura espontánea o un momento de debilidad. Esta fue una campaña coordinada para humillarme, y yo había sido demasiado estúpido para verlo venir». Miré alrededor de esa biblioteca, todos esos libros caros y muebles antiguos y retratos familiares de personas que nunca habían trabajado un día en sus vidas. Y me hice una promesa, no iba a dejar que ganaran. Ni hoy. Ni nunca. «¿Sabes qué?», dije, dirigiéndome a la puerta. «Todos ustedes se merecen el uno al otro». Esa noche, hice una maleta y me fui a un destartalado apartamento de alquiler en las afueras de Denver. El lugar tenía papel tapiz despegado y una cocina que parecía sacada de una película de terror, pero era mío. Y mientras miraba esas paredes agrietadas, me juré a mí mismo que no los dejaría ganar. ¿Sabes qué es lo gracioso de tocar fondo? Tiene una acústica increíble. Cada sonido resuena de vuelta a ti con una precisión cristalina, incluyendo la voz en tu cabeza que grita, «¿Qué demonios vas a hacer ahora, genio?». Llevaba exactamente 48 horas revolcándome en mi miserable apartamento de alquiler, sobreviviendo con una dieta constante de comida china para llevar y autocompasión cuando mi teléfono sonó. El identificador de llamadas me hizo mirarlo 2 veces. Sofía Daniels. Ese era un nombre que no había visto en mucho tiempo y, sinceramente, probablemente la única persona en el planeta Tierra con la que realmente quería hablar en este momento. Sofía y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Éramos compañeros de universidad que habíamos forjado nuestra amistad durante las sesiones de codificación nocturnas y un odio mutuo hacia los profesores pretenciosos de informática que se creían el regalo de Dios para Silicon Valley. Ella era una de esas personas raras que podían depurar código y demoler tu ego con la misma eficacia, todo mientras te hacía reír hasta que te dolían los costados. Si había alguien que pudiera manejar el desastre absoluto en que se había convertido mi vida, era Sofía. «Adrien Blake», dijo en cuanto respondí, «suenas como basura caliente recalentada. Por favor, dime que no estás sentado en calzoncillos comiendo cereal para la cena». «Casi», admití, mirando mis pantalones de pijama y el recipiente de chow mein que se había convertido en mi mejor amigo. «Es comida china y llevo pantalones». «Apenas». «Jesucristo, realmente estás hecho un desastre», pude casi escucharla rodar los ojos a través del teléfono. «Vístete. Voy para allá y vamos a resolver esta improperio como adultos». «Sofía, realmente no tengo ganas de». «¿Balbuceé?» Dije, «vístete. Y por el amor de Dios, por favor dime que te has duchado en las últimas 24 horas».
La verdad era que no lo había hecho. Pero Sofía tenía esa manera de hacerte querer ser mejor, incluso cuando te sentías como basura absoluta. Para cuando llamó a mi puerta una hora después, había logrado encontrar una camisa limpia y peinarme, lo que era básicamente el equivalente a escalar el monte Everest en mi estado actual. Entró con 2 tazas de café de ese lugar elegante del centro y echó un vistazo a mi zona de desastre temporal. Bueno, dijo, pasando por encima de un montón de ropa sucia, he visto cosas peores. ¿Recuerdas en Junior Year cuando Tommy Morrison tuvo esa crisis nerviosa durante los exámenes finales? Su apartamento parecía que una bomba había estallado en una fábrica de pizzas. Gracias por la charla de ánimo, murmuré, aceptando el café como si fuera salvación líquida. Sofía se sentó en mi sofá de segunda mano, que gimió en protesta, y me miró con esa mirada que solía dar a nuestros profesores cuando decían algo particularmente estúpido. Bien, escúpelo. Y quiero la historia completa, no la versión desinfectada que probablemente le contaste a tu madre. Así que le conté todo. El despido, el contrato, sorprender a Melissa y Charles, el desfile de humillación en la mansión de la familia Green, todo. Sofía escuchó sin interrumpir, lo cual era inusual en ella, ocasionalmente levantando una ceja o haciendo esos pequeños sonidos de que significaban que estaba archivando información para usarla más tarde. Cuando terminé, se recostó y cruzó los brazos, un gesto que recordaba de la universidad que generalmente precedía a que dijera algo que o te cambiaría la vida o te destruiría la autoestima. A veces, ambas cosas. ¿Sabes cuál es tu problema, Adrien? Dijo, tomando un sorbo de su café como si estuviera a punto de soltar la sabiduría de los siglos. Estás actuando como una víctima cuando deberías estar actuando como un depredador. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Significa que te han subestimado, y ese es su primer error. Sus ojos se iluminaron con ese brillo peligroso que recordaba de cuando había descubierto cómo hackear las máquinas expendedoras del campus. Esta gente, Melissa, Charles, sus padres estirados, todos piensan que eres un perdedor patético que se va a meter en un agujero y desaparecer. No tienen idea de lo que eres realmente capaz. ¿Capaz de qué? Mi esposa se está acostando con mi exjefe. Sus padres piensan que soy escoria de la chusma, y estoy viviendo en un lugar que hace que un dormitorio universitario parezca lujoso. ¿De qué se supone que soy capaz exactamente? Sofía dejó su café y se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo esa intensidad que solía tener cuando explicaba una pieza de código particularmente elegante. Acabas de firmar un contrato de $25 millones, idiota. Eres brillante. Ahora tienes recursos. Tienes influencia. Y lo más importante, me tienes a mí. Maldita sea que sí me tienes. ¿Tienes idea de lo que he estado haciendo desde la graduación? He estado construyendo una firma de consultoría que se especializa en espionaje corporativo. La parte legal, en su mayoría. Sé cómo desenterrar secretos. Seguir rastros de dinero y encontrar los esqueletos que los ricos creen que han enterrado lo suficientemente profundo como para permanecer ocultos. La miré, preguntándome si el estrés finalmente me había hecho alucinar. Eres una espía corporativa. Prefiero, analista forense de negocios, pero sí, básicamente. Sonrió como un tiburón que acaba de ver una foca herida. Y créeme cuando te digo que Charles Mercer y su alegre banda de traidores han dejado más migas de pan que Hansel y Gretel. ¿Qué tipo de migas de pan? Las que conducen a cargos de fraude, si tenemos suerte. Pero primero, necesitamos conseguirte una representación legal real. Alguien que sepa jugar duro con estos improperio de club de campo. Fue entonces cuando sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por sus contactos. Conozco al tipo perfecto, Víctor Hall. El hijo de improperio más frío de la escena legal de Denver. Es el tipo de abogado que se come los improperio de la gente rica para el desayuno y pide más. Sofía, no puedo permitirme un abogado de élite. Tengo el dinero del contrato, pero no es como si pudiera simplemente. Relájate, reina del drama. Víctor no es caro. Es una inversión. Y créeme, después de que termine con Charles y compañía, ellos pagarán por sus servicios, lo quieran o no. Ella ya estaba marcando, y yo la observé fascinado mientras cambiaba a lo que solo podía describir como modo mala profesional.
Su postura se enderezó, su voz se volvió nítida y autoritaria, y de repente sonaba como alguien que podía negociar tratados de paz o adquisiciones hostiles con la misma eficacia. Víctor, soy Sofía Daniels. Tengo una situación que te va a encantar. Fraude corporativo, adulterio, conspiración y un montón de idiotas ricos que se creen intocables. Sí, va a ser divertido. Agendó una reunión para el día siguiente y colgó con una sonrisa satisfecha. ¿Listo? Fase 1 completa. ¿Fase 1 de qué exactamente? Fase 1 para asegurarnos de que Charles Mercer y tu esposa infiel la menten el día en que decidieron meterse con Adrien Blake. Se puso de pie y se estiró, mirando mi patético apartamento una vez más. ¿Sabes qué? Este lugar es perfecto. ¿Perfecto para qué? Para filmar un documental sobre tocar fondo. Perfecto para pasar desapercibido mientras construimos tu caso. Creen que estás roto y derrotado, escondiéndote en algún basurero en el lado equivocado de la ciudad. Mientras tanto, vas a estar reuniendo un equipo legal de ataque que los golpeará como un tren de carga. Sentí algo que no había experimentado en días. Esperanza. No la esperanza delirante de que todo saldrá bien, sino el tipo de esperanza fría y calculada que viene con tener un plan. Un plan que implicaba hacer que las personas que me habían traicionado pagaran por cada minuto de humillación que me habían hecho pasar. Sofía, dije, y por primera vez desde que sorprendí a Melissa y Charles, realmente sonreí. Creo que este plan me está empezando a gustar. Bien, dijo, dirigiéndose a la puerta, porque mañana empezamos a jugar en serio. Y Adrien, esta gente no tiene idea de lo que han desatado. Mientras la veía irse, me di cuenta de que tal vez tocar fondo no era el final de mi historia. Tal vez era solo la base que necesitaba para construir algo más grande, más fuerte e infinitamente más peligroso de lo que Charles Mercer o la familia Green podrían imaginar. ¿Alguna vez recibiste una de esas invitaciones claramente diseñadas para ser una ejecución pública disfrazada de reunión social? Sí. Bueno, eso es exactamente lo que me llegó por correo 3 días después de mi sesión de estrategia con Sofía. Cartulina color crema, letras grabadas en oro, todo el despliegue de «Tenemos más dinero que gusto». Estás cordialmente invitado a celebrar el compromiso de Melissa Green Blake y Charles Mercer. Se leía como si estuvieran anunciando la fusión de 2 empresas de Fortune 500 en lugar de la formalización de una aventura. La fecha fue fijada para el sábado por la noche en la mansión de la familia Green y el código de vestimenta era el cóctel. Traducción: ven a vernos humillar a Adrien en público mientras vistes tus mejores galas. Lo inteligente habría sido tirar esa invitación a la basura y pasar la noche haciendo literalmente cualquier otra cosa. Reorganizar mi cajón de calcetines, ver la pintura secarse, practicarme odontología amateur. Pero aparentemente, el sentido común se había ido de vacaciones en algún momento cuando descubrí a mi esposa jugando al hockey de lenguas con mi exjefe. Así que allí estaba yo, el sábado por la noche a las 8, de pie frente a las puertas de la familia Green con mi mejor traje, que, seamos honestos, parecía ropa de liquidación de una tienda de segunda mano en comparación con lo que todos los demás llevarían puesto. Mi Honda Civic tosió y resolló mientras me acercaba a la estación de ballet, donde un chico con pajarita miró mi coche como si le acabara de entregar una bolsa de basura radiactiva. ¿Se quedará mucho tiempo, señor?, preguntó, claramente esperando que la respuesta fuera solo el tiempo suficiente para dejar algo e irme de inmediato. El tiempo suficiente, dije, guardando las llaves y caminando hacia la mansión como si fuera el dueño del lugar. La falsa confianza era mi nueva mejor amiga, y esta noche íbamos a ser inseparables. El césped delantero se había transformado en algo que parecía el set de una película para gente rica divirtiéndose, la película. Luces de cuerda colgaban de cada árbol. Esculturas de hielo que probablemente costaban más que mi alquiler mensual salpicaban el paisaje, y los camareros con impecables uniformes blancos circulaban con champán que estoy bastante seguro de que costaba más por botella que los pagos del coche de la mayoría de la gente. Entré por la puerta principal e inmediatamente sentí que había entrado en la guarida del león vistiendo un traje de carne. El vestíbulo principal estaba abarrotado de la élite de Denver, médicos, abogados, empresarios y otros miembros surtidos del club Me limpio el trasero con $100. Todos reían y charlaban y fingían preocuparse por las solicitudes universitarias de los hijos de los demás. Pero pude sentir sus ojos sobre mí en el momento en que entré.
Los susurros comenzaron casi de inmediato. Capté fragmentos de conversación mientras me abría paso entre la multitud. ¿No es ese el marido? El pobre bastardo realmente apareció. Escuché que lo despidieron. Melissa realmente mejoró. Sí, una pandilla muy elegante. Esta gente había convertido los chismes en una forma de arte y esa noche yo era su exposición destacada. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba, también podía beber su alcohol caro mientras hablaban mal de mí y me coloqué en la parte trasera de la sala donde podía observar el espectáculo sin ser la atracción principal. El champán sabía a oro líquido, lo cual tenía sentido ya que probablemente costaba lo mismo. Fue entonces cuando los vi. Melissa estaba presidiendo una especie de corte cerca de la chimenea de mármol, con un vestido que gritaba, «Estoy disponible y soy cara». Era un atuendo verde esmeralda que probablemente costaba más que mi coche, y ella brillaba absolutamente con el tipo de felicidad que proviene de humillar públicamente a tu futuro exmarido. Alrededor de su cuello había un collar de diamantes que captaba la luz cada vez que se movía, enviando pequeños destellos por la habitación como una bola de discoteca hecha de pura arrogancia. Charles estaba justo a su lado, naturalmente, con el brazo alrededor de su cintura como si estuviera reclamando territorio. Llevaba uno de esos smokings que probablemente requerían un equipo de sastres italianos y un pequeño préstamo para adquirir. Y tenía esa expresión engreída que me hacía querer presentar su cara a mi puño a un nivel muy personal. La multitud que los rodeaba se lo estaba comiendo. A esta gente le encantaba un buen escándalo casi tanto como le encantaba fingir ser moralmente superiores a todos los demás. Melissa se deleitaba con la atención como un gato al sol, ocasionalmente mirando alrededor de la habitación para asegurarse de que todos estuvieran viendo su gran actuación. Fue entonces cuando me vio. Nuestras miradas se encontraron a través de la concurrida habitación, y por un segundo, vi algo parpadear en su rostro. No culpa, Melissa no sentía culpa, pero tal vez sorpresa de que yo realmente hubiera tenido las agallas de aparecer. Se inclinó y le susurró algo a Charles, quien se volvió para mirarme con la misma sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante nuestros años de trabajo juntos. Melissa se enderezó y hizo sonar su copa de champán con un cuchillo de mantequilla, el sonido cortando la charla como una campana de cena. La habitación se fue silenciando gradualmente, todos los ojos se volvieron hacia ella como si estuviera a punto de anunciar la cura para el cáncer. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su voz llevando esa falsa dulzura que perfeccionó durante sus días de hermandad. Charles y yo estamos muy agradecidos de tener a todos nuestros amigos y familiares aquí para celebrar este emocionante nuevo capítulo en nuestras vidas. ¿Nuevo capítulo? Como si nuestro matrimonio de 3 años hubiera sido una especie de borrador que ella finalmente se había dignado a editar. Sé que algunos de ustedes podrían estar preguntándose sobre el momento, continuó, sus ojos escudriñando a la multitud antes de aterrizar en mí de nuevo. Pero a veces la vida tiene una forma de mostrarte lo que realmente te mereces. Charles me ha mostrado lo que significa estar con un verdadero compañero, alguien que puede proveer, no solo financieramente, sino también emocional e intelectualmente. La multitud murmuró su aprobación, y sentí que mi mandíbula se apretaba tan fuerte que pensé que mis dientes podrían romperse. Realmente lo estaba haciendo. Realmente estaba usando nuestra fiesta de compromiso para burlarse de mí delante de la mitad de la alta sociedad de Denver. Por Charles, dijo, levantando su copa más alto. Mi futuro, mi compañero, mi real historia de éxito. La multitud estalló en aplausos y levantaron sus copas. Todos brindando por la feliz pareja mientras yo permanecía allí sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago delante de una audiencia en vivo. Pero Melissa aún no había terminado. Charles dio un paso adelante, su brazo apretándose alrededor de la cintura de Melissa mientras levantaba su propia copa. Y por seguir adelante, dijo, su voz resonando fácilmente por la habitación, por dejar atrás a la gente que no pudo seguir el ritmo, y por construir algo digno del futuro que merecemos. Luego me miró directamente, y su sonrisa se volvió absolutamente depredadora. Adrien es solo un hombre que no pudo seguir el ritmo. La risa que siguió fue como uñas en una pizarra. Estas personas, estos supuestamente civilizados, educados y refinados miembros de la sociedad, se reían literalmente a mis expensas mientras sorbían champán que costaba más que el presupuesto de la mayoría de la gente para comestibles. Era como volver a la escuela secundaria,
excepto que los acosadores usaban ropa de diseñador y conducían coches que costaban más que casas. Me quedé allí solo, con los puños tan apretados en los bolsillos que podía sentir mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. La humillación fue completa, total y absolutamente intencionada. Me habían invitado allí específicamente para este momento, para verme de pie indefenso mientras celebraban la destrucción de mi vida. Fue entonces cuando sentí que alguien se acercaba a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia sin mirar. Toda la habitación pareció cambiar, como si la presión del aire hubiera cambiado de repente. Las risas murieron, reemplazadas por un silencio tan completo que se habría podido escuchar caer un alfiler sobre el suelo de mármol. Me giré ligeramente y vi una figura que reconocí, pero que no podía creer que realmente estuviera allí. La reacción de la multitud lo confirmó. La gente miraba fijamente, algunos con la boca literalmente abierta, otros susurrando frenéticamente a sus compañeros. La cara de Charles había pasado de una satisfacción engreída a un horror absoluto en el lapso de unos 3 segundos. Su copa de champán temblaba en su mano, y cuando intentó hablar, su voz salió como un graznido ahogado. «Oh, Dios mío», logró balbucear, sus ojos muy abiertos con algo que se parecía sospechosamente al pánico. «¿Es usted?» ¿Conoces ese momento en las películas cuando la caballería aparece justo cuando el héroe está a punto de ser masacrado? Sí. Bueno, aparentemente esa palabrota realmente sucede en la vida real. Y déjame decirte, es aún más satisfactorio de lo que Hollywood lo hace parecer. El hombre que estaba a mi lado era Julian Cross. Y si no conoces ese nombre, o has estado viviendo bajo una roca o no prestas atención a la industria de la salud. Este tipo era básicamente el Steve Jobs de la tecnología médica, excepto que en lugar de fabricar teléfonos caros, había construido un imperio que revolucionó la forma en que los hospitales gestionan todo, desde la atención al paciente hasta las cadenas de suministro. Forbes lo tuvo en su portada el año pasado con el titular, «El hombre que arregló la atención médica». Y al verlo en persona, pude entender por qué. Julian era una de esas personas que llamaban la atención solo por existir. No era particularmente alto ni imponente, pero tenía una presencia que hacía que todos los demás en la habitación se sintieran como personajes secundarios en su historia. Su traje probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente, pero lo llevaba como si fuera solo otro uniforme de martes. Todo en él gritaba, «Tengo más dinero que pequeños países y el poder para respaldarlo». Pero aquí está lo que hizo que toda la situación fuera absolutamente perfecta. Se suponía que Julian Cross estaría en Singapur esta semana, cerrando algún megacontrato que había ocupado titulares en todas las publicaciones de negocios durante el último mes. El hecho de que estuviera de pie en la mansión de la familia Green en la fiesta de compromiso de mi esposa infiel era como ver un unicornio montando un dinosaurio por el centro de Denver. Charles parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. Su cara había pasado de su habitual color rosa engreído a un tono de blanco que combinaba con las estatuas de mármol esparcidas por la mansión. La copa de champán en su mano temblaba tanto que me sorprendió que no se le hubiera caído ya. «Señor Cross», Charles logró balbucear, su voz quebrándose como la de un niño de 13 años tratando de invitar a una chica al baile de graduación. No sabía que estaba en la ciudad. Julian se volvió hacia Charles con el tipo de sonrisa que haría envidiar a un tiburón. «Charles», dijo, su voz resonando fácilmente por la ahora silenciosa habitación. «No me lo perdería por nada del mundo». La multitud estaba paralizada, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en sus pequeñas vidas de derecho. Esta gente no estaba acostumbrada a ser eclipsada en sus propias fiestas. Y que apareciera Julian, el mismísimo Cross, sin previo aviso, era como que el presidente irrumpiera en tu barbacoa del patio trasero. Melissa, hay que reconocerlo, se recuperó más rápido que su prometido. Se deslizó con esa sonrisa practicada que perfeccionó durante sus días de concursos de belleza, extendiendo la mano como si estuviera saludando a la realeza. «Señor Cross. Qué placer tan inesperado. Soy Melissa Greenblake, pronto Melissa Mercer». «Entiendo», dijo Julian, estrechándole la mano con una amabilidad que de alguna manera lograba ser insultante. «Felicidades por su transición». La forma en que dijo «transición» hizo que sonara como si estuviera discutiendo un cambio de carrera en lugar de abandonar su matrimonio. Y tuve que morderme la parte interna de la mejilla para no reírme a carcajadas. Pero Julian no había terminado.
Se volvió hacia mí y me extendió la mano. Y cuando habló, su voz resonó por la habitación silenciosa como si estuviera dirigiéndose a una junta corporativa. Adrien, dijo, estrechando mi mano con suficiente firmeza para que todos lo vieran. Me alegro de que estés aquí. Tenemos mucho que celebrar. El jadeo colectivo de la multitud fue audible. Esta gente me había estado tratando como a un leproso durante la última hora, y ahora el hombre más poderoso en la atención médica me saludaba como si fuéramos viejos amigos. El cambio repentino en la dinámica social fue tan dramático que pude casi escuchar cómo sus cerebros se cortocircuitaban. Harold Green se abrió paso entre la multitud, su rostro enrojecido por el tipo de pánico que surge al darse cuenta de que podría haber cometido un error grave. Señor Cross, señor, es un honor. Soy Harold Green, el padre de Melissa. Si hubiéramos sabido que venía, habríamos. ¿Habrían qué? Interrumpió Julian, su tono educado, pero lo suficientemente cortante como para romper el cristal. ¿Habrían tratado a su yerno con más respeto? El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber realizado una cirugía en él. La boca de Harold se abrió y cerró como un pez que jadea por aire, mientras Patricia se aferraba a sus perlas con tanta fuerza que me sorprendió que el hilo no se rompiera. Julian continuó, su voz nunca perdiendo ese tono conversacional que de alguna manera hacía que cada palabra golpeara como un mazo. Verá, Adrien no es solo un invitado en esta fiesta. Es mi socio comercial. El contrato que firmamos la semana pasada, el de $25 millones. Eso es solo el comienzo. 25 millones. Lo había dicho lo suficientemente alto como para que toda la habitación lo escuchara, y el efecto fue inmediato. La multitud comenzó a susurrar frenéticamente, el sonido aumentando como un enjambre de abejas particularmente chismosas. Esta gente vive para este tipo de drama, y Julian les acababa de servir una comida de 5 platos. Charles parecía a punto de vomitar. Su cara había pasado de blanca a verde y se tambaleaba ligeramente como si lo hubieran golpeado con un bate de béisbol. 25 millones, logró graznar. Inversión inicial, confirmó Julian con el tono casual de alguien que discute el clima. La IA de logística de Adrien revolucionará la gestión de la cadena de suministro de atención médica en toda Norteamérica. Proyectamos un impacto en el mercado de miles de millones. Miles de millones con B. La multitud se estaba comiendo esto. Su atención pasó de Charles y Melissa a mí como si de repente me hubiera convertido en la persona más interesante de la habitación, lo cual, seamos honestos, lo era. La sonrisa de Melissa estaba empezando a resquebrajarse por los bordes. Había pasado de novia radiante a ciervo en el faro más rápido de lo que el Bentley de su padre podía ir de 0 a 60. Adrien nunca mencionó ningún contrato, dijo, su voz tensa con alegría forzada. Probablemente porque es modesto, respondió Julian. Y juro que lo vi guiñarme un ojo. A diferencia de algunas personas, Adrien no siente la necesidad de anunciar su éxito a todos los que lo escuchan. El comentario a Charles era tan obvio que bien podría haber venido con letreros de neón, y la multitud definitivamente lo captó. Algunas personas incluso sonreían ahora, la marea social girando más rápido que las promesas de campaña de un político. Patricia Green, que había permanecido congelada como una estatua durante los últimos 5 minutos, de repente encontró su voz. Señor Cross, seguramente ha habido algún error. Adrien acaba de ser despedido de Harrison Tech. Él está viviendo en un apartamento horrible. Por elección, la interrumpió Julian suavemente. A veces las personas más exitosas prefieren pasar desapercibidas mientras construyen imperios. El apartamento de Adrien es temporal. Su éxito, sin embargo, es permanente. Fue entonces cuando Charles finalmente encontró su voz de nuevo, aunque salió más como un gemido que el tono imperioso que había estado usando antes. Pero el contrato de Harrison Tech, se suponía que íbamos a licenciar su tecnología a través de nuestra asociación con... ¿Estábamos? Las cejas de Julian se levantaron con falsa sorpresa. ¡Qué interesante! Porque la última vez que revisé, Adrien es el dueño absoluto de esa tecnología. Cualquier acuerdo de licencia tendría que pasar directamente por él. Las implicaciones golpearon a Charles como un tren de carga.
Su boca se abrió al darse cuenta de que no solo había perdido la tecnología de Adrien cuando lo despidió, sino que ahora su ex empleado estaba trabajando directamente con la única compañía con la que Harrison Tech había estado tratando desesperadamente de asociarse. De hecho, continuó Julian, disfrutando claramente de la situación, Adrien y yo estábamos discutiendo la posibilidad de expandir nuestra asociación. Siempre estamos buscando empresas innovadoras con las que trabajar. Aunque somos bastante selectivos en cuanto al carácter y las prácticas comerciales de nuestros socios. La amenaza era sutil pero inconfundible. Julian Cross podía hacer o deshacer empresas con una llamada telefónica, y acababa de anunciar básicamente que Harrison Tech estaba en su lista negra. La multitud estaba ahora en modo de susurro total, el sonido aumentando como una tormenta. Esta gente podía oler sangre en el agua, y los tiburones estaban empezando a rodear. Charles y Melissa habían pasado de ser la pareja de oro de la noche a parias sociales en el lapso de unos 10 minutos. Julian consultó su reloj, probablemente un Rolex que costaba más que las casas de la mayoría de la gente, y se volvió hacia mí. Adrien, ¿discutimos esos planes de expansión? Creo que tenemos una reunión programada para primera hora de la mañana. Por supuesto, dije, encontrando mi voz por primera vez desde que había llegado. Guía el camino. Mientras caminábamos hacia la salida, la voz de Julian resonó de nuevo entre la multitud atónita por última vez. Disfruten el resto de su velada, todos. Estoy seguro de que será memorable. Lo último que vi antes de irnos fue a Charles, congelado en medio de la habitación, aún sosteniendo su copa de champán, luciendo como un hombre que acaba de ver todo su mundo colapsar en tiempo real. ¿Sabes lo que dicen de la venganza, que es un plato que se sirve frío? Bueno, aparentemente nadie le dijo eso a Sofia Daniels porque la mujer lo estaba sirviendo bien caliente con una guarnición de vamos a destruir a estos bastardos por completo. Era lunes por la mañana, exactamente 48 horas después de que Julian Cross básicamente hubiera bombardeado la fiesta de compromiso de Charles y Melissa desde la órbita, y yo estaba sentado en la oficina de Victor Hall. Sintiéndome como si me hubieran elegido para algún tipo de thriller legal, donde yo era simultáneamente la víctima y el tipo que tramaba el derribo. La oficina de Victor era exactamente lo que esperarías del abogado corporativo más despiadado de Denver. Ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad, muebles de cuero que probablemente costaban más que mi onda, y libros de leyes organizados con la precisión que sugería que realmente los leía en lugar de usarlos solo para decorar. El hombre mismo parecía haber sido diseñado en un laboratorio específicamente para intimidar a la parte contraria. Traje impecable, ojos aún más penetrantes y el tipo de sonrisa que te hacía querer revisar tu billetera después. Adrien, dijo, acomodándose detrás de su enorme escritorio como un general preparándose para la guerra. Sofia me ha puesto al tanto de lo básico, pero necesito detalles. Cada pequeño y sucio secreto, cada decisión comercial cuestionable, cada vez que Charles Mercer ni siquiera cruzó la calle imprudentemente, vamos a poner a estas personas patas arriba. Fue entonces cuando Sofia sacó su laptop y se crujió los nudillos como una pianista preparándose para el Carnegie Hall. Oh, Víctor, dijo con esa sonrisa depredadora que recordaba de nuestros días universitarios. Esto te va a encantar. Durante las siguientes 3 horas, vi a Sofia hacer su magia. Y déjame decirte, la mujer era una artista. Había estado investigando los negocios de Charles y Melissa durante la última semana, y lo que había descubierto era como enterarse de que tu restaurante favorito había estado sirviendo carne de carretera y llamándola costilla de primera. Comencemos con lo obvio, dijo Sofia, mostrando extractos bancarios en su pantalla. Charles ha estado desviando recursos de Harrison Tech a algo llamado Green Innovations LLC. ¿Quieres adivinar quién es el accionista principal? No necesité adivinar. La sensación de náuseas en mi estómago me dijo todo lo que necesitaba saber. Melissa, dijo Víctor, inclinándose hacia adelante con el tipo de interés que muestra un tiburón cuando huele sangre. Bingo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Los dedos de Sofia volaron por el teclado, mostrando documentos de incorporación que parecían lo suficientemente oficiales como para engañar a la mayoría de la gente. Green Innovations supuestamente fue creada para desarrollar software de logística de vanguardia. ¿Suena familiar? Sonaba familiar porque era mi maldito software.
La IA de logística que había pasado 3 años desarrollando, la misma tecnología por la que Julian Cross acababa de pagar 25 millones de dólares, aparentemente estaba siendo reclamada por la empresa fantasma de mi futura exesposa. Esos bastardos, murmuré, sintiendo esa rabia familiar acumulándose en mi pecho como vapor en una olla a presión. Oh, apenas estamos empezando, dijo Sofía, claramente disfrutando. Víctor, ¿recuerdas cuando preguntaste sobre decisiones comerciales cuestionables? Bueno, Charles ha estado jugando rápido y suelto con los acuerdos de propiedad intelectual de Harrison Tech. Según estos documentos, cualquier tecnología desarrollada por empleados que utilicen recursos de la empresa técnicamente pertenece a la empresa, excepto que Adrien desarrolló su IA en su propio tiempo utilizando su propio equipo. Víctor, dijo, con su cerebro de abogado ya 3 pasos por delante. Exacto. Pero Charles presentó papeleo alegando que fue desarrollado durante las horas de trabajo utilizando computadoras de la empresa. El problema es que Adrien tiene archivos personales con marca de tiempo de hace 2 años que prueban lo contrario. Saqué mi teléfono y les mostré los archivos de respaldo que había estado guardando en mi almacenamiento personal en la nube. Cada iteración, cada avance, cada sesión de codificación nocturna, todo documentado y fechado, todo mostrando claramente que había estado trabajando en este proyecto en casa los fines de semana durante mi propio tiempo. Hermoso, dijo Víctor, su sonrisa haciéndose más amplia. Eso es fraude, conspiración y robo de propiedad intelectual. Pero por favor, dime que hay más. La sonrisa de Sofía podría haber alimentado la mitad de Denver. Oh, hay mucho más. ¿Recuerdas cómo Melissa siempre parecía saber exactamente lo que estaba sucediendo en Harrison Tech incluso antes que yo? Bueno, resulta que Charles le ha estado dando acceso a información confidencial de la compañía, incluidos archivos de empleados, informes financieros y cronogramas de desarrollo. Ella mostró cadenas de correos electrónicos que me hicieron hervir la sangre. Mensajes entre Charles y Melissa discutiendo mi trabajo, mi progreso, mis contratiempos, todo compartido como si yo fuera una especie de experimento científico que estaban monitoreando. Mira dijo Sofía, resaltando un correo electrónico de hace 3 meses. De Charles a Melissa, Adrien está cerca de terminar la IA. Necesitamos acelerar nuestro cronograma. La solicitud de patente debería estar lista la próxima semana. Solicitud de patente. Habían estado planeando robar mi trabajo y patentarlo bajo Green Evasions, excluyéndome por completo. La traición fue tan completa, tan completamente planeada, que me dejó sin aliento. Y continuó Sofía, mostrando otro correo electrónico. De Melissa a Charles, nunca se recuperará de esto. Una vez que tengamos la tecnología y él esté fuera de escena, podremos seguir adelante sin complicaciones. Allí estaba, en blanco y negro, la prueba de que habían estado conspirando contra mí durante meses, tal vez más tiempo. Esto no fue una aventura espontánea que se había descontrolado. Fue un plan calculado para destruir mi vida y robar mi trabajo. Víctor tomaba notas furiosamente, su bolígrafo arañando los blocs de notas como si estuviera componiendo una sinfonía de litigios. Esto es bueno. Esto es muy bueno, pero necesito más. Registros financieros, registros de comunicación, cualquier cosa que muestre un patrón de engaño. Me adelanté, dijo Sofía, mostrando lo que parecían meses de registros financieros detallados. He estado rastreando sus patrones de gasto, y Charles ha estado usando tarjetas de crédito corporativas de Harrison Tech para gastos personales, cenas con Melissa, habitaciones de hotel, joyas, incluido ese collar de diamantes que llevaba en la fiesta. Robo de la empresa, señaló Víctor, añadiéndolo a su creciente lista. Pero espera, hay más, dijo Sofía, haciendo su mejor imitación de anuncio. Charles también ha estado falsificando informes de gastos, reclamando viajes de negocios que eran en realidad escapadas románticas con Melissa. La conferencia del Valle de Napa que nunca existió, la cumbre tecnológica de Austin que en realidad fue un fin de semana de spa. Todo pagado por los accionistas de Harrison Tech. Estaba empezando a sentirme mareado por la magnitud de su engaño. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Según estos registros, al menos 18 meses. Probablemente más. La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. Adrien, lo siento.
Sé que es difícil de escuchar, pero lo han estado planeando durante mucho tiempo. 18 meses. Mientras yo me mataba a trabajar, quedándome hasta tarde en la oficina, perdiéndome cenas y fines de semana porque pensaba que estaba construyendo algo para nuestro futuro, ellos habían estado planeando sistemáticamente mi caída. Hay algo más, dijo Sofía en voz baja. Encontré el cronograma original de cuando planeaban despedirte. Se suponía que sucedería justo después de la reunión de Medpere, después de que hubieran asegurado el acuerdo de licencia usando tu tecnología. ¿Qué cambió?, preguntó Víctor. Adrien se les adelantó. Cuando firmó directamente con Julian Cross, arruinó todo su plan. Por eso Charles parecía tan nervioso en la fiesta. No solo estaba perdiendo la tecnología de Adrien. Estaba perdiendo meses de planificación cuidadosa. Víctor se recostó en su silla, entrelazando los dedos como un villano de película que acaba de idear el plan perfecto. Caballeros y dama, lo que tenemos aquí no es solo adulterio y robo corporativo. Esto es una conspiración a gran escala que involucra fraude, malversación de fondos y robo de propiedad intelectual. No solo vamos a ganar este caso, los vamos a aniquilar. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento?, pregunté, sintiendo algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. No el tipo ingenuo que cree que todo saldrá bien, sino el tipo frío y calculador que viene con tener pruebas y aliados. Lo presentamos todo. Cargos criminales, demandas civiles, quejas éticas ante el colegio de abogados, la opción nuclear completa. La sonrisa de Víctor era absolutamente depredadora. Charles Mercer y Melissa Graham Blake están a punto de aprender lo que sucede cuando le robas a la persona equivocada. Sofía cerró su laptop con un chasquido satisfactorio. Pensaron que estaban jugando al ajedrez mientras tú jugabas a las damas, Adrien. Resulta que todos estábamos jugando al póker y acabamos de mostrarles nuestra escalera real. Mientras salía de la oficina de Víctor esa tarde, sentí algo que no había experimentado desde que me encontré con Melissa y Charles: poder. Esta gente me había subestimado, me había tratado como un peón desechable en su pequeño juego de codicia y traición. Ahora era el momento de mostrarles lo equivocados que estaban. ¿Conoces esa sensación de cuando estás a punto de lanzar una bomba nuclear sobre la vida de alguien y prácticamente vibras de anticipación? Sí. Bueno, ese era yo el jueves por la mañana, sentado en mi miserable apartamento de alquiler, viendo el reloj avanzar hacia las 10 a.m. como si fuera la cuenta atrás de Nochevieja. Hoy era el día de la operación Joderse y Enterarse, se ponía oficialmente en marcha y Charles Mercer y Melissa Graham Blake estaban a punto de descubrir que el karma no solo da vueltas, a veces aparece con un equipo de abogados y un camión lleno de pruebas. Víctor había pasado la última semana elaborando lo que él llamaba una obra maestra legal, presentando documentos ante el Tribunal de Distrito de Denver que parecían una colección de los grandes éxitos de la improperio corporativa: fraude, incumplimiento del deber fiduciario, conspiración, malversación, robo de propiedad intelectual y alrededor de 12 otras acusaciones que harían enorgullecer a un abogado de la mafia. El hombre básicamente había escrito los obituarios profesionales de Charles y Melissa en términos legales. Pero aquí está la parte hermosa: no tenían ni idea de qué se avecinaba. Víctor lo había cronometrado todo a la perfección, asegurándose de que los documentos fueran entregados con el máximo potencial de humillación. Y créanme, cuando se trata de personas cuya existencia entera gira en torno a mantener su imagen pública, el tiempo lo es todo. Mi teléfono zumbó exactamente a las 10:15 a.m. Mensaje de texto de Sofía: el águila ha aterrizado. Repito, el águila ha aterrizado. Nuestro agente judicial, un tipo llamado Tony que parecía que podía levantar un coche pequeño, acababa de entregar los papeles de la demanda a Charles y Melissa en el Ritz-Carlton del centro, donde estaban teniendo lo que las páginas de Sociedad habían llamado un íntimo brunch de compromiso con amigos cercanos y familiares. Íntimo, ¿verdad? Porque nada dice íntimo como invitar a 2 docenas de los mayores chismosos de Denver a verte celebrar la destrucción del matrimonio de alguien. Sofía había hecho su trabajo, como de costumbre. Se había enterado del brunch por la historia de Instagram de Melissa, porque, por supuesto, Melissa estaba documentando cada segundo de su romance de cuento de hadas para la validación de las redes sociales.
La mujer había publicado fotos de las elegantes mesas, los mimosas que probablemente costaban más que el presupuesto de comestibles de la mayoría de la gente, y una selfie con Charles que decía, viviendo mi mejor vida con mi mejor hombre. Sí, bueno, su mejor vida estaba a punto de recibir una dosis de realidad servida con cargos federales. Mi teléfono sonó 20 minutos después. La voz de Víctor prácticamente ronroneaba de satisfacción. Adrien, debo decir, 30 años ejerciendo la abogacía, y nunca había escuchado gritos como esos. ¿Gritos? Oh, sí. Al parecer, la reacción de Patricia Green al ver los papeles de la demanda fue audible desde el vestíbulo, 3 pisos más abajo. No pude evitar reír. Patricia Green, la mujer que trataba el control de volumen como una debilidad personal, finalmente había encontrado algo por lo que gritar. Algo que no era el servicio doméstico usando los vasos de cristal equivocados. ¿Qué hay de Charles y Melissa? Según Tony, Charles se puso blanco como un papel y empezó a hiperventilar. Melissa le tiró su mimosa al agente judicial, falló por completo y le dio a Harold en su lugar. La imagen mental de Harold Green chorreando champán caro y zumo de naranja mientras su hija tenía un colapso público fue tan satisfactoria que casi me sentí culpable por disfrutarlo. Casi. Lo mejor de todo, continuó Víctor, es que aproximadamente la mitad de la élite social de Denver presenció todo el espectáculo. Tony dijo que el lugar quedó en silencio absoluto, luego estalló en susurros. Apuesto a que la historia ya está circulando por todos los clubes de campo de la ciudad. Eso era lo que pasaba con los ricos. Les encantaba el drama casi tanto como el dinero, especialmente cuando implicaba ver la vida cuidadosamente construida de otra persona implosionar de forma espectacular. Para la hora de la cena, todos los miembros de la alta sociedad de Denver sabrían que Charles Mercer y Melissa Green Blake se enfrentaban a graves cargos federales. ¿Cuánto tiempo tardarán en llamar?, pregunté. Oh, Charles ya ha intentado 3 veces. Mi secretaria le dijo que estaba en el tribunal todo el día. La risa de Víctor era la de un genio maligno puro. Que suden. La desesperación hace estúpida a la gente y la gente estúpida comete errores. La siguiente llamada vino de Sofía 1 hora después. Adrien, tienes que ver esto. Melissa está teniendo un colapso total en las redes sociales. Entré en su cuenta de Instagram y santo improperio, era como ver un tren descarrilar en tiempo real. La mujer que solía publicar imágenes cuidadosamente seleccionadas de su vida perfecta ahora estaba lanzando historia tras historia de rabia apenas coherente. Esto es acoso, decía una historia, publicada sobre una foto de lo que parecían documentos legales esparcidos sobre la mesa de un restaurante. Mis abogados destruirán a quien esté detrás de esto. Otra historia la mostraba llorando en lo que parecía la parte trasera de un Uber, el rímel corriendo por su cara como lágrimas negras. Algunas personas no pueden manejar el éxito y harán cualquier cosa para derribarte. Pero mi favorita personal fue la de ella claramente borracha, filmada desde un ángulo poco favorecedor en lo que parecía la bodega de la familia Green, arrastrando las palabras al teléfono. Adrien Blake es un perdedor patético que no puede aceptar que yo mejoré. Charles es el doble de hombre de lo que él será. Está en espiral, dijo Sofía cuando la llamé. Esto es hermoso. Básicamente nos está creando pruebas en tiempo real. ¿Qué quieres decir? Difamación, Adrien. Cada una de estas publicaciones es otra carga que podemos añadir a la pila. Y la borracha, esa va a quedar muy bien frente a un jurado. La tarde trajo aún mejores noticias. Julian Cross llamó personalmente para informarme que Harrison Tech se había puesto en contacto con Metasphere intentando salvar algún tipo de acuerdo de colaboración. Están en modo de pánico total, dijo Julian, su voz con ese tono divertido de alguien que observa a los idiotas cavar sus propias tumbas. Charles llamó a mi oficina 4 veces hoy, exigiendo hablar conmigo sobre el control de daños. Mi asistente le dijo que no estaba disponible indefinidamente. ¿Qué ofrecieron? Todo. Derechos de licencia exclusivos, tarifas reducidas, incluso ofrecieron hacer de Charles un consultor en el proyecto. Julian se rió. La desesperación era casi vergonzosa de presenciar. ¿Qué les dijiste? Les dije que Metasphere Corp no hace negocios con empresas bajo investigación federal. Me pareció una práctica comercial sólida. Esa noche, Harold Green me llamó directamente.
El hombre que me había desestimado como escoria despreciable días antes ahora hablaba con el tipo de tonos bajos y desesperados que suelen reservarse para negociaciones con rehenes. Adrien, dijo, su voz temblaba ligeramente. Creo que ha habido algún tipo de malentendido. Seguramente podemos arreglar esto como personas civilizadas. Personas civilizadas, repetí, saboreando la ironía. ¿Te refieres a lo civilizado que fuiste cuando me dijiste que me merecía lo que pasó o cuando dijiste que no era lo suficientemente bueno para tu hija? Ahora, mira. No, Harold. Tú mira aquí, tu hija y su novio cometieron múltiples delitos. Robaron mi propiedad intelectual, defraudaron a su empleador y conspiraron para destruir mi carrera. El único malentendido aquí es que pensaste que simplemente me rendiría y lo aceptaría. Esto destruirá la reputación de Melissa. Melissa destruyó su propia reputación cuando decidió acostarse con mi jefe en mi cama. Yo solo me aseguro de que todos lo sepan. Le colgué a mitad de frase, lo que se sintió casi tan bien como firmar ese contrato de $25 millones. La última llamada del día vino del propio Charles. Intentaba sonar confiado, pero podía escuchar el pánico debajo de sus palabras como un motor de coche a punto de griparse. Adrien, esto es ridículo. Ambos sabemos que esto es solo por tus sentimientos heridos por Melissa. Retira la demanda y podremos discutir un acuerdo razonable. Acuerdo, me reí tan fuerte que casi me ahogo. Charles, te enfrentas a 5 o 10 años en una prisión federal. ¿Con qué crees que tienes que negociar exactamente? Estás fanfarroneando. No tienes pruebas reales. Registros bancarios, cadenas de correos electrónicos, informes de gastos falsificados, documentación de propiedad intelectual robada y unas 3 docenas de testigos de tus varios crímenes. Pero claro, estoy fanfarroneando por completo. El silencio al otro lado fue tan completo que pensé que había colgado. Charles, ¿sigues ahí, amigo? Esto no ha terminado, finalmente logró decir, su voz quebrándose como la de un niño de 13 años tratando de sonar duro. Tienes toda la razón, dije. No ha terminado. Esto solo acaba de empezar. Mientras colgaba y miraba mi miserable apartamento, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la víctima. Era el tipo con las pruebas, los aliados y el contrato de $25 millones. Y mañana, la verdadera diversión comenzaría. ¿Conoces ese momento en cada drama judicial donde la música se intensifica y la justicia se sirve con una pizca de ironía dramática? Bueno, la vida real no viene con banda sonora. Pero déjame decirte, el silencio en la sala del tribunal de la jueza Eleanor Gay era más eléctrico que cualquier partitura de Hollywood. 6 semanas después de entregar esos hermosos papeles de la demanda, finalmente estábamos aquí. La hora del espectáculo. El Tribunal de Distrito de Denver estaba más lleno que un vagón de metro en hora punta porque, al parecer, ver a la gente rica recibir su merecido era mejor entretenimiento que cualquier cosa que Netflix pudiera ofrecer. La sección de prensa parecía una convención de medios, y conté al menos 3 cámaras que reconocí de las estaciones de noticias locales. La jueza Grace era exactamente lo que uno querría en una jueza federal. Afilada como una navaja, cero tolerancia a las tonterías y el tipo de mirada que podía hacer que un criminal experimentado confesara delitos que ni siquiera había cometido. Llevaba 20 años en el tribunal, y se rumoreaba que nunca había conocido a un criminal de cuello blanco al que no pudiera ver a través como un envoltorio de plástico barato. Charles y Melissa se sentaron en la mesa de los acusados luciendo como si se hubieran vestido para su propio funeral. Charles llevaba lo que probablemente era un traje de $5.000, pero parecía que no había dormido en semanas. Su habitual confianza engreída había sido reemplazada por el tipo de energía nerviosa que se ve en la gente que acaba de darse cuenta de que está completamente jodida. Melissa había optado por el look de víctima inocente, toda vestida de blanco y con maquillaje mínimo. Pero no dejaba de lanzarme miradas asesinas como si esto fuera culpa mía en lugar de la consecuencia natural de ser una mentirosa, tramposa y ladrona. Su equipo legal parecía caro y desesperado, lo cual nunca es una buena combinación. 3 abogados con trajes a juego, todos tratando de parecer confiados mientras claramente sabían que habían recibido el equivalente legal de una mano perdedora. El abogado principal, un pez gordo de una firma que cobraba más por hora de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes,
kept shuffling through papers like a was looking for a miracle hidden in the paperwork. Víctor, por otro lado, parecía un hombre que había estado esperando este momento toda su carrera. Había expuesto nuestras pruebas con la precisión de un relojero suizo. Cada documento organizado, cada testigo preparado, cada pieza del rompecabezas lista para encajar. Sofía se sentó detrás de nosotros en la galería, con su laptop abierta y lista para brindar apoyo técnico si fuera necesario, sonriendo como una niña en la mañana de Navidad. Su señoría, comenzó Víctor, de pie con la confianza que da tener un caso hermético. Lo que tenemos ante nosotros hoy no es solo un simple caso de fraude corporativo. Es una conspiración calculada que abarca 18 meses, involucrando el robo de propiedad intelectual, la malversación de fondos corporativos y una campaña sistemática para destruir la carrera y la reputación de mi cliente. Caminó hacia el estrado del jurado como si estuviera dando una charla TED, sosteniendo la primera pieza de evidencia. El contrato original que había firmado con Julian Cross. Señoras y señores, están viendo un contrato de $25 millones por tecnología que los acusados intentaron robar. No pedir prestado, no licenciar, no comprar. Robar. El jurado lo estaba devorando. 12 personas comunes que trabajaban en trabajos reales por dinero real, viendo a gente rica tratar de explicar por qué pensaban que podían simplemente tomar lo que quisieran. El presidente del jurado. Un tipo que parecía haber pasado su vida trabajando con sus manos, tomaba notas como si planeara escribir un libro al respecto. El abogado de Charles se levantó para su declaración inicial, y se notaba que ya estaba luchando cuesta arriba. Su señoría. Mis clientes son las víctimas de un ex marido vengativo que no puede aceptar que su matrimonio ha terminado. El señor Blake está utilizando el sistema legal para cobrar venganza personal. Objeción. Dijo Víctor con calma. ¿Va a abordar el abogado la evidencia documentada de malversación o vamos a fingir que esto se trata de sentimientos heridos? Sostenida. La jueza Graves dijo secamente. El abogado se apegará a los hechos. Y vaya si teníamos hechos. Víctor presentó nuestro caso como si estuviera dirigiendo una orquesta sinfónica. Cada pieza de evidencia se construía sobre la anterior hasta que todo el panorama se volvió innegable. Extractos bancarios que mostraban a Charles desviando dinero de la empresa a la compañía fantasma de Melissa. Cadenas de correo electrónico que probaban que habían estado planeando robar mi tecnología durante meses. Informes de gastos que mostraban a Charles facturando a Harrison Tess por escapadas románticas con su amante. Los verdaderos fuegos artificiales comenzaron cuando Víctor llamó a Julian Cross al estrado. El hombre entró en esa sala como si fuera su dueño. Lo cual, dada su fortuna neta, probablemente podría haber sido. Su testimonio fue devastador en su simplicidad. Señor Cross, Víctor dijo, en su opinión profesional, ¿cuál es el valor de la tecnología de IA de logística del señor Blake? ¿Estimación conservadora? $50 millones en los próximos 5 años. Pero el valor real está en las posibles aplicaciones. Esta tecnología podría revolucionar la gestión de la cadena de suministro en múltiples industrias. ¿Y Harrison Tech o alguno de sus representantes alguna vez lo contactaron para licenciar esta tecnología? La sonrisa de Julian era absolutamente depredadora. Múltiples veces. De hecho, el señor Mercer llamó a mi oficina 17 veces en las 2 semanas siguientes a la firma de nuestro contrato con el señor Blake. Parecía bastante desesperado. Charles en realidad se encogió cuando Julian dijo eso. Y vi a uno de los jurados escribir algo con particular énfasis. Pero el verdadero espectáculo comenzó cuando Melissa subió al estrado. Claramente había sido instruida por sus abogados para parecer arrepentida y comprensiva, pero Melissa nunca había sido buena para ocultar su verdadera naturaleza por mucho tiempo. Víctor comenzó con preguntas fáciles, dejándola contar su versión de la historia. Ella se pintó como una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, buscando consuelo con un hombre que entendía sus necesidades. Un material realmente trágico, si ignorabas la parte en que había estado robando sistemáticamente el trabajo de mi vida. Señora Graham Blake, dijo Víctor, su tono cambiando sutilmente. Usted testificó que su relación con el señor Mercer comenzó porque se sentía descuidada por su esposo. ¿Es correcto? Sí, dijo, secándose los ojos con un pañuelo.
Adrien siempre estaba trabajando, siempre concentrado en sus computadoras. Charles me hacía sentir valorada. Ya veo. ¿Y cuándo se enteró por primera vez del proyecto de IA de logística de su esposo? Yo. No estoy segura de entender la pregunta. Víctor sacó un correo electrónico impreso y se lo entregó. Este es un correo electrónico que le envió al señor Mercer 14 meses atrás. ¿Le importaría leer la parte resaltada al jurado? La cara de Melissa se puso blanca mientras leía el correo electrónico. Yo. Esto está sacado de contexto. Por favor, léalo en voz alta, señora Greenblake. Su voz apenas era un susurro. El proyecto de IA de Adrien está progresando más rápido de lo esperado. Necesitamos acelerar nuestro cronograma para la solicitud de patente. La sala se llenó de susurros. Incluso los caros abogados de Charles no pudieron ocultar sus muecas. Señora Greenblake, continuó Víctor, su voz volviéndose más aguda. Este correo electrónico está fechado 6 meses antes de que usted afirme que comenzó su aventura con el señor Mercer. Como explica la discusión sobre solicitudes de patente para el trabajo de su esposo antes de que siquiera comenzara su relación con el hombre que supuestamente presentaría esas patentes. Yo. Estábamos. No es lo que parece. Lo que parece, señora Greenblake, es una conspiración. Lo que parece es que usted y el señor Mercer planearon todo este esquema desde el principio. Lo que parece es que su matrimonio no fue más que espionaje industrial disfrazado de relación. Melissa se descompuso por completo. Todo ese entrenamiento, toda esa preparación, todos esos abogados caros, y ella volvió a ser la misma allí mismo, frente a Dios, el jurado y 3 cámaras de noticias. Usted no entiende, gritó, levantándose de la silla de testigos. Adrien no era nada. Era un don nadie trabajando en un cubículo, sin ir a ninguna parte. Charles me ofreció un futuro real, un éxito real. Yo merecía algo mejor que un perdedor que ni siquiera podía llevarme a restaurantes decentes. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el taquígrafo judicial había dejado de teclear, mirando a Melissa como si acabara de confesar un asesinato en la televisión en vivo. La jueza Graves golpeó su mazo una vez, el sonido resonando por la sala como un disparo. Señora Greenblake, siéntese y compóngase, o será declarada en desacato. Pero el daño estaba hecho. Melissa acababa de admitir, ante un jurado y múltiples cámaras, que se había casado conmigo bajo falsos pretextos y había conspirado con Charles para robar mi trabajo porque pensaba que yo no era lo suficientemente bueno para ella. Víctor se volvió hacia el jurado con una mirada de vindicación satisfecha. Señoras y señores, no creo que necesite añadir nada a ese testimonio. Cuando reprodujeron la grabación de audio que Sofía de alguna manera había obtenido, Melissa y Charles en algún café, riéndose de cómo me habían destrozado y cómo nunca me recuperaría, observé cómo las caras del jurado se petrificaban. La defensa intentó recuperarse, pero no se puede desandar lo andado, y Melissa acababa de tocar la campana de la libertad a todo volumen. Charles subió al estrado e intentó presentarse como un empresario que tomaba decisiones difíciles. Pero después de que su cómplice básicamente confesó la conspiración ante la cámara, su testimonio sonó como el de un hombre tratando de explicar por qué el agua no está mojada. Mientras los alegatos finales concluían, miré alrededor de esa sala del tribunal y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era el marido roto y humillado. Era el tipo que había contraatacado, que se había negado a ser una víctima, que había cambiado las tornas contra las personas que se creían intocables. El jurado deliberó durante exactamente 47 minutos, ni siquiera el tiempo suficiente para pedir el almuerzo. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie con el tipo de satisfacción sombría que significaba que alguien estaba a punto de recibir exactamente lo que se merecía. En el asunto Blake contra Mercer y Greenblake, dijo, su voz resonando claramente en la sala en silencio. Fallamos a favor del demandante en todos los cargos. ¿Conoces ese momento en que el universo finalmente decide equilibrar la balanza y puedes ver cómo el karma propina una paliza tan épica que debería venir con su propio carrete de momentos destacados? Sí. Bueno, ese era yo, sentado en la sala del tribunal de la jueza Graves, viendo cómo 47 minutos de deliberación del jurado se convertían en el momento más satisfactorio de, te lo dije, de toda mi vida.
El presidente del jurado seguía de pie, sosteniendo la hoja del veredicto como si contuviera el sentido de la vida misma. Y el silencio en la sala era tan absoluto que se habría podido escuchar caer un alfiler en el estacionamiento. Charles parecía a punto de vomitar. Melissa estaba apretando la mesa de los acusados con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. E incluso su caro equipo legal estaba mirando al suelo como si estuviera contemplando un cambio de carrera. La jueza Graves se ajustó las gafas de lectura con el tipo de precisión deliberada que significaba que estaba a punto de impartir una justicia judicial seria. ¿Se levanten los acusados para la sentencia? Charles y Melissa se pusieron de pie como si caminaran hacia su propia ejecución, lo cual, en cierto modo, era así. Su abogado intentó susurrarles algo, pero la jueza Graves lo atajó con una mirada que podría haber congelado el infierno. Señor Mercer, comenzó, su voz llevando el peso de 20 años en el estrado. Ha sido declarado culpable de conspiración para cometer fraude, malversación de fondos corporativos, robo de propiedad intelectual e incumplimiento del deber fiduciario. Estos son delitos graves que atentan contra la esencia de la ética empresarial y la integridad personal. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara mientras Charles se tambaleaba ligeramente como si pudiera desmayarse. Usted ocupaba un puesto de confianza y responsabilidad. Y utilizó esa posición para defraudar sistemáticamente a su empleador y destruir la carrera de un empleado para obtener ganancias personales. Este tribunal lo condena a 5 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. 5 años. El número golpeó a Charles como un golpe físico, y vi cómo sus rodillas se doblaban ligeramente. Su abogado lo agarró del brazo para mantenerlo en pie, pero se podía ver el momento exacto en que la realidad de la prisión federal realmente caló en él. Esto no era una instalación de mínima seguridad de club de campo. Esto era tiempo real en una prisión real con consecuencias reales. Además, la jueza Grace continuó, se le ordena pagar una restitución de $250.000 a Harrison Tess por los fondos malversados y una indemnización adicional de $500.000 por daños punitivos al señor Blake. La sección de prensa estalló en susurros, y vi al menos 3 reporteros tecleando frenéticamente en sus teléfonos. $750.000 además de 5 años en prisión. Charles había pasado de ejecutivo corporativo a delincuente en bancarrota en el lapso de unos 30 segundos. Pero la jueza Graves no había terminado. Volvió su atención a Melissa, y si las miradas pudieran matar, mi futura exesposa habría sido un cráter humeante en el suelo de la sala. Señora Graham Blake, dijo, su voz volviéndose más fría. Su papel en esta conspiración es particularmente perturbador. Usted utilizó la intimidad del matrimonio para espiar a su esposo. Robar su propiedad intelectual y facilitó el robo por parte de su coconspirador. Usted violó la confianza más básica que existe entre cónyuges para obtener ganancias financieras. Melissa estaba llorando ahora, pero no eran las lágrimas de cocodrilo que había estado usando durante el juicio. Estas eran las reales, el tipo de llanto que surge al ver cómo toda tu vida se derrumba en tiempo real. Este tribunal la condena a 2 años de prisión federal, seguidos de 2 años de libertad condicional supervisada. Además, se le ordena pagar una restitución de $500.000 al señor Blake por daños relacionados con el robo de propiedad intelectual y angustia emocional. 2 años en prisión y $500.000. La mujer que me había dicho que no era lo suficientemente bueno para ella, que se había reído de aplastarme y de cómo nunca me recuperaría, ahora se enfrentaba a prisión federal y a la ruina financiera. Adicionalmente, continuó la jueza Graves. Ambos acusados tienen prohibida permanentemente cualquier participación en el desarrollo tecnológico o la concesión de licencias de propiedad intelectual. Se les prohíbe trabajar en cualquier capacidad que involucre información propietaria o secretos comerciales. Ese fue el verdadero golpe de gracia. Charles y Melissa no solo iban a prisión. Estaban siendo permanentemente prohibidos de las únicas industrias que conocían. La carrera de Charles en tecnología había terminado, y los sueños de Melissa de construir algún imperio startup con tecnología robada acababan de evaporarse como la niebla matutina. Pero la jueza no había terminado. Volvió su atención a Harold y Patricia Green, quienes habían estado sentados en la galería con una expresión que indicaba que preferirían estar en cualquier otro lugar de la Tierra. Señor y señora Green, dijo, su voz cortando la sala como una cuchilla.
Aunque no son acusados penales en este caso, la evidencia demuestra claramente que ustedes permitieron y apoyaron financieramente esta conspiración. Por la presente, se les ordena pagar daños civiles por un monto de $100.000 por su papel en la facilitación de estos crímenes. Harold realmente jadeó, y Patricia parecía a punto de desmayarse. $100.000 podrían no parecer mucho para personas que poseen mansiones y coleccionan libros de primera edición, pero fue la humillación pública lo que realmente dolió. Su nombre, su preciada reputación familiar, ahora estaba permanentemente asociado con crímenes federales y conspiración. La sala estalló cuando la jueza Graves golpeó su mazo y anunció que la corte había terminado. Los reporteros se agolparon hacia el frente de la sala. Las cámaras parpadearon como luces estroboscópicas y todo el lugar se convirtió en un caos controlado. Vi a Charles y Melissa siendo llevados por los alguaciles federales, con las manos esposadas a la espalda como criminales comunes. Charles seguía mirando por encima del hombro, con los ojos muy abiertos por el pánico y la incredulidad. Era un hombre que probablemente nunca había enfrentado consecuencias reales por nada en toda su privilegiada vida. Y ahora se dirigía a una prisión federal. Melissa sollozaba tan fuerte que apenas podía caminar, apoyándose pesadamente en el alguacil como si sus piernas pudieran ceder. La mujer que había lucido ese collar de diamantes como un trofeo, que había alardeado de su aventura ante la mitad de la élite de Denver, ahora llevaba esposas federales y un mono naranja en su futuro inmediato. Víctor prácticamente brillaba de satisfacción, estrechando la mano de Sofía y aceptando felicitaciones de otros abogados que habían venido a ver el espectáculo. Adrien, dijo, volviéndose hacia mí con esa sonrisa depredadora. Llevo 30 años ejerciendo la abogacía, y nunca he visto una victoria más completa. No solo perdieron, fueron aniquilados. La rueda de prensa posterior fue surrealista. De pie en las escaleras del juzgado, frente a una pared de cámaras y micrófonos, me sentí como si estuviera en una especie de realidad alternativa donde el bueno realmente gana y la justicia no es solo un concepto teórico. Señor Blake, gritó un reportero, ¿cómo se siente al ver a su esposa y exjefe sentenciados a prisión federal? Exesposa, corregí, saboreando las palabras. Los papeles del divorcio se presentaron esta mañana. Y sinceramente, se siente como justicia. Estas personas pensaron que podían destruir mi vida y robar mi trabajo porque creyeron que yo era demasiado débil para defenderme. Hoy demostró que estaban equivocados. ¿Qué le depara el futuro?, preguntó otro reportero. Miré el horizonte de Denver, pensando en el loft apartamento que acababa de alquilar, el equipo que estaba formando, el futuro que estaba creando en mis propios términos. Voy a hacer lo que siempre he hecho. Innovar, crear y construir algo significativo. La única diferencia es que ahora lo hago sin personas que intentaron sabotearme en cada paso del camino. Esa noche, me senté en mi nuevo loft en el centro, contemplando las luces de la ciudad y pensando en lo drásticamente que había cambiado mi vida. Hace 6 meses, estaba casado con una mujer que conspiraba activamente contra mí, trabajando para un jefe que me robaba las ideas y viviendo una mentira que yo era demasiado ingenuo para reconocer. Ahora era libre, vindicado y más rico de lo que jamás había imaginado posible. Pero, lo que es más importante, estaba rodeado de personas que realmente se preocupaban por mí. Sofía, Víctor, Julian y un creciente equipo de mentes brillantes que veían potencial en lugar de debilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. ¿Bebidas para celebrar? Creo que te lo has ganado. Mientras tomaba mis llaves y me dirigía a la puerta, me di cuenta de que este no era solo el final de mi antigua vida. Era el comienzo de algo infinitamente mejor. Charles y Melissa habían intentado romperme. Pero todo lo que habían hecho fue forjarme en algo más fuerte. Y mañana, comenzaría el verdadero trabajo. ¿Sabes a qué huele la libertad? Huele a pintura fresca, a sillas de oficina de cuero nuevas y al tipo de café caro que compras porque puedes, no porque intentes impresionar a nadie. Eso fue lo que me golpeó al entrar en mi nuevo loft del centro en una fresca mañana de lunes, 6 meses después de ver a Charles y Melissa ser llevados con esposas federales. El lugar estaba muy lejos de aquel asqueroso apartamento de alquiler donde me había atiborrado de comida china para llevar y había contemplado las ruinas de mi vida. Ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de Denver.
Suelos de madera que realmente brillaban en lugar de pelarse y suficiente espacio para albergar un pequeño ejército de mentes brillantes que estaban a punto de ayudarme a cambiar el mundo. Black Nevasian se había lanzado oficialmente hacía 3 semanas y ya estábamos causando revuelo en la industria tecnológica que se extendía hasta Silicon Valley. Sofía era mi cofundadora y circuito porque, seamos sinceros, la mujer podía depurar código y destruir enemigos con la misma eficacia. Víctor había accedido a ser nuestro asesor general, principalmente porque le gustaba la idea de proteger la empresa que había surgido de las cenizas de la estupidez de Charles Mercer. Y Julian Cross ya no era solo un socio comercial. Se había convertido en un asesor estratégico cuyo listín abría puertas que ni siquiera sabía que existían. Pero aquí está lo que realmente me emocionaba, no solo estábamos construyendo una empresa. Estábamos construyendo un dedo del medio para todos los que alguna vez habían sido traicionados por las personas en las que más confiaban. La iniciativa Fénix se lanzó un martes que se sintió como la mañana de Navidad y el 4 de julio en una épica celebración de que te den, traición corporativa. Era un fondo de riesgo diseñado específicamente para ayudar a innovadores que habían sido estafados por sus familias, empleadores o socios comerciales. Comenzamos con un modesto fondo de $10 millones, pero después de que se corrió la voz sobre lo que estábamos haciendo, las solicitudes comenzaron a llegar como agua a través de una presa rota. Estaba Marcus Rodríguez, un ingeniero de software cuyo hermano le había robado su idea de aplicación móvil y la había vendido a una importante empresa tecnológica. Sarah Chun, una investigadora de biotecnología cuyo compañero de laboratorio había publicado su trabajo bajo su nombre y había conseguido un contrato de consultoría de 6 cifras. David Thompson, un ingeniero mecánico cuyo suegro había utilizado conexiones familiares para patentar su diseño de energía renovable y lo había excluido por completo. Cada historia era una variación del mismo tema, personas brillantes siendo estafadas por las personas más cercanas a ellas, y luego se les decía que simplemente lo dejaran pasar y siguieran con sus vidas. Bueno, a la improperio con ese ruido. Seguir adelante era para la gente que aceptaba la derrota. Nosotros estábamos en el negocio de contraatacar. El evento de lanzamiento se llevó a cabo en el Museo de Arte de Denver porque nada dice hemos llegado como organizar tu debut corporativo en un edificio que parece diseñado por alienígenas con un gusto excelente. La lista de invitados parecía un quién es quién de la élite tecnológica y empresarial de Colorado, además de un buen número de periodistas que habían seguido mi historia desde el circo del tribunal. Me paré en el podio mirando a una audiencia de 500 personas que 6 meses atrás me habrían desestimado como un patético cornudo que vivía en la negación. Ahora estaban pendientes de cada palabra, tomando notas y probablemente calculando cuánto dinero podían ganar asociándose con el tipo que había convertido la traición personal en un imperio multimillonario. Señoras y señores, comencé, mi voz resonando fácilmente por el sistema de sonido del museo. Hace 6 meses, fui despedido de mi trabajo, traicionado por mi esposa, y su familia me dijo que no era lo suficientemente bueno para respirar el mismo aire que su preciosa hija. Una oleada de risas recorrió la multitud. A esta gente le encantaba una buena historia de redención, especialmente cuando implicaba que los ricos improperios recibieran su merecido. Hoy, esas mismas personas están en prisión federal, en bancarrota y permanentemente excluidas de las industrias que intentaron robarme. Pero esta no es una historia de venganza. Es una historia sobre lo que sucede cuando te niegas a aceptar las definiciones de otras personas sobre tu valía. Hice clic en la primera diapositiva, mostrando el logotipo de la iniciativa Fénix sobre un fondo de llamas ascendentes. La iniciativa Fénix existe porque la traición no es un defecto de carácter en la víctima. Es una oportunidad de negocio para el superviviente. No estamos aquí para ayudar a la gente a superar el hecho de que les hayan jodido. Estamos aquí para ayudarles a convertir esa traición en combustible para algo más grande. Mejor e infinitamente más exitoso que cualquier cosa que hayan perdido. El aplauso fue inmediato y sostenido. Pero no había terminado todavía. Nuestra primera ronda de financiación se destina a 12 innovadores a los que se les ha dicho que se sienten, se callen y acepten que la vida no es justa. En cambio, se levantarán. Alzarán la voz y construirán imperios que harán que sus traidores se arrepientan de haberse cruzado alguna vez con ellos. La energía en la sala era eléctrica. Pude ver a la gente ya haciendo networking, haciendo contactos, tramando sus propios momentos Fénix. Esto no era solo el lanzamiento de un negocio. Era un movimiento.
Después de la presentación formal, me encontré rodeado por una multitud de emprendedores, inversores y periodistas que querían saberlo todo sobre nuestro proceso de selección, nuestras métricas de éxito y nuestra visión a largo plazo. Pero la conversación que realmente importó tuvo lugar cerca del bar, donde una joven se me acercó con el tipo de esperanza desesperada que reconocí en mi propio espejo 6 meses atrás. Señor Blake, dijo, su voz temblaba ligeramente. Mi nombre es Jennifer Walls. Mi socio comercial robó mi algoritmo de IA y mi lista de clientes, luego hizo que me incluyeran en la lista negra de todas las empresas tecnológicas de Austin. He estado luchando contra él en los tribunales durante 2 años, pero él tiene dinero familiar y conexiones. Le entregué mi tarjeta de visita. Jennifer, envíame todo. Patentes, documentos judiciales, registros financieros, cadenas de correo electrónico, todo. Nuestro equipo revisará su caso en 48 horas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Harías eso, incluso sin conocerme? Sé exactamente quién eres, dije. Eres alguien que fue traicionado por una persona en la que confiaste y ahora te dicen que lo aceptes y sigas adelante. A la improperio con eso. Vas a contraatacar y vamos a ayudarte a ganar. Fue entonces cuando Sofía apareció a mi lado, sonriendo como si acabara de resolver la fusión fría. Adrien, tienes que ver esto. Me entregó su teléfono mostrando un artículo de noticias de TechCrunch con el titular, Blake Innovations recauda $50 millones en serie de financiación, planea la expansión nacional de la iniciativa Phoenix. $50 millones. El número era casi abstracto en este momento, pero lo que representaba era muy real. Los recursos para ayudar a cientos de innovadores traicionados a convertir su dolor en poder. Julian Cross se materializó entre la multitud, luciendo en cada centímetro el rey multimillonario con su traje perfectamente hecho a medida. Adrien, felicidades. Has construido algo realmente especial aquí. Hemos construido algo especial, corregí. Nada de esto sucede sin el equipo. Cierto, dijo, levantando su copa de champán. Pero se necesitó a alguien con tu particular combinación de brillantez y justa ira para lograrlo. La mayoría de la gente que es traicionada se queda amargada. Tú convertiste la amargura en mejora. A medida que la noche terminaba y los últimos invitados se dispersaban en la noche de Denver, me quedé solo en el salón principal del museo, rodeado de los restos de una exitosa fiesta de lanzamiento. Copas de champán vacías, tarjetas de visita esparcidas y la energía persistente de personas que acababan de presenciar el nacimiento de algo importante. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Vi la cobertura de noticias. Felicidades por tu éxito. Atentamente, Charles. Incluso desde la prisión federal, el bastardo todavía intentaba volver a mi vida. Borré el mensaje sin responder. Algunos puentes no valían la pena reconstruirlos. Era mejor dejarlos como ruinas carbonizadas que te recordaban por qué los quemaste en primer lugar. Caminé hacia las ventanas que daban a la ciudad, mirando el horizonte de Denver que había presenciado toda mi transformación de marido traicionado a magnate de los negocios. En algún lugar, Melissa probablemente estaba en su celda de la prisión federal, preguntándose cómo el hombre que había desestimado como un perdedor patético había terminado en las portadas de las revistas mientras ella contaba los días hasta la libertad condicional. Pero no estaba pensando en ella ni en Charles ni en ninguna de las personas que intentaron hundirme. Estaba pensando en Jennifer Walls y en la docena de innovadores que estábamos a punto de encontrar. Estaba pensando en las 100 solicitudes más que teníamos en nuestra bandeja de entrada. Estaba pensando en un futuro donde la traición no era el final de la historia de alguien. Era solo el comienzo de su arco de venganza. Mientras me dirigía a la salida, pasé por un espejo en el vestíbulo del museo y me eché un vistazo. La misma cara, las mismas características básicas, pero todo lo demás había cambiado. El hombre que me miraba no era el marido ingenuo que confiaba ciegamente y amaba incondicionalmente. Este era alguien más duro, más inteligente, infinitamente más peligroso para sus enemigos, e infinitamente más valioso para sus aliados. Soy Adrien Blake. Soy libre. Soy suficiente, y nunca seré borrado de nuevo. Las puertas del ascensor se cerraron, llevándome hacia lo que viniera después. Y por primera vez en mi vida adulta, estaba genuinamente emocionado de descubrir qué sería.